buenos días. Se invita a la doctora Zoraida Ábalos Rivera. Doctora, doctora Zoraida Ábalos Rivera, su entrevista está a cargo del consejero doctor Gastón Soto. Gracias, presidente. Muy buenos días, doctora Zoraida Ábalos Rivera. Buenos días, doctor. Bienvenida y le darle la disculpa, consejera, que ha impacientado seguro a más de uno de ustedes en circunstancias tan especiales como significa esta etapa del proceso de concurso. Bueno, la doctora Ábalos postula el cargo de fiscal suprema en su condición de fiscal superior, ¿verdad? Que actualmente Así es. Fiscal superior, ¿verdad? Pero se desempeña como fiscal suprema provisional. Hace 5 años, 10 meses. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Efectivamente. Igualmente maestría, egresada en la maestría de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Federico Villarreal. Aún no se ha graduado. Aún no. Igualmente estudió doctorado en la misma universidad e evidentemente tampoco se ha graduado. Publicaciones no registra. Y hay disciplinarias tampoco tiene. Procesos disciplinarios en trámite igualmente tampoco hay consignados. El mes de octubre, el 10 de octubre, exactamente el año 2011, fue ratificado. Efectivamente, doctor. No tiene antecedentes judiciales, policiales ni tampoco penales. No registra sanciones administrativas. Igualmente no tiene procesos como demandante ni demandada, ni igualmente es denunciada o denunciante en procesos penales. Se ha verificado que no registra afiliación a ninguna organización política y a su vez no tiene información financiera negativa. Doctora, en el examen escrito usted alcanzó el máximo puntaje, de 85, ¿cierto? Por lo menos de los que están pasando a esta etapa, ¿verdad? Desempeño profesional, documentos presentados por usted para calificación de su desempeño profesional ha obtenido calificaciones, una con calificación de 13, 3 con 17 y 2 con 18. ¿Hizo usted alguna observación respecto a esa calificación, doctora? Presente una reconsideración. Ajá. ¿Quisiera comentarnos algo respecto para la invitación de este pleno? Estoy conforme con la respuesta. Ya, perfecto. Aunque en su último proceso de ratificación fueron evaluados varios documentos y más bien ahí sí su puntaje fue 18 puntos. bastante alto, ¿no? Hay un cuestionamiento que ha entrado por participación ciudadana, presentado por el ciudadano Julio Alfredo Ugarte Silva, cuestionando, según se dice, su actuación en la denuncia presentada contra el fiscal de la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar, capitán de navío Carlos Juri Cisneros. ¿Qué nos puede comentar respecto a ello, doctor? Tengo entendido que esa denuncia la presentó en el año 2011 cuando pasé a ratificación. Ajá. Y en esa oportunidad tuve oportunidad de ustedes hasta temprano explicarles que esa denuncia ya ha quedado, esa denuncia ha quedado es improcedente porque hay una cuestión jurídica al respecto, ¿no? No se me había notificado eso, pero de lo que recuerdo es que los hechos no tenían que ser vistos en la jurisdicción ordinaria. Estos hechos ameritaban ser vistos en la jurisdicción militar. Como les decía, le repito, hay posición jurídica establecida al respecto. Doctora, usted es casada, tiene un hijo menor de edad, 14 años. tiene 2 bienes inmuebles. No, solamente, bueno, A ver, tengo un bien inmueble y lo que tengo es, mi madre fallece el año pasado y hecha la declaratoria de herederos, o sea, tengo ahí el 12.5% participación, de es de la participación. Victoria, ¿no? Y su inmueble que usted lo adquiere es el de Magdalena. El inmueble que yo tengo recién lo he adquirido el año pasado, producto de la venta del inmueble anterior. En el mes de mayo vendo mi inmueble ubicado en San Miguel y con ese importe compramos este inmueble que tengo ahora en Magdalena del Mar. Tiene también un automóvil Toyota del año 2004, ¿verdad? Ahorros aparecen con 12.882.43,
deudas por 38.437. Su esposo es independiente. ¿Tiene una profesión? ¿A qué se dedica? No, es independiente. O sea, ¿él es profesional o No. dedica a alguna actividad? ¿Qué actividad económica? Comerciante. Tiene viajes a Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Brasil y España. ¿Los viajes cómo fueron? Siempre ha sido por motivos de trabajo. Y desde 2007 creo que fue mi último viaje a España, en la época que estaba la autora de Laida Bolívar como fiscal de la Nación. Quería ver un asunto sobre violencia familiar. La financiación de estos viajes fueron directamente solventados por la institución. Sí, ese viaje sí, solventado. O sea, ninguno hizo usted uso de sus propios recursos, digamos, ¿no? Porque fueron gastos, fueron en representación de la... Muy bien. En cuanto a su carrera fiscal, se inició en el año 1985. No, yo me inicié como fiscal un 6 de junio de 1984. Que presto juramento como fiscal adjunta provincial en Iquitos, Maynas. Mi ingreso al Ministerio Público fue en noviembre de 1981. Ingreso como auxiliar del pool de fiscales. Tengo 3 años en el área administrativa, pero el 6 de junio el juramento como fiscal adjunta provincial. En el año 94 asumió el cargo de fiscal titular en Lima, ¿no? Como fiscal superior civil. ¿Sí? Fiscal superior de la Fiscalía Especial de Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos. En esa época se me designó en esa fiscalía, no obstante que ya por mandato de la Constitución ya la Defensoría había pasado a ser un organismo autónomo, pero como quiera que todavía no se había entregado el acervo documentario, estuve ahí encargado por un tiempo. Y está ejerciendo en calidad provisional el cargo de fiscal suprema. ¿Desde el año 2007 o 2006 me parece? No, en el 2007 tuve un mes como fiscal suprema, pero vengo ejerciendo este cargo desde el 13 de febrero del 2008. O sea, en términos gruesos, usted está en la institución ya 28 años, ¿no? Más o menos. En la institución tengo 32 años y como magistrado tengo 29. ¿Podría comentarnos, doctora, qué la motivó a ingresar a la carrera fiscal y perseverar en ella? Porque algunos colegas vuestros, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, a veces cambian de institución. Claro, tienen cada uno sus particulares razones, pero quisiéramos conocer la suya de perseverar justamente en el Ministerio Público. Yo le cuento, en el año 81, cuando yo postulo al Ministerio Público, por concurso público, nos presentábamos cerca de 1000 abogados. Tuvimos la suerte de entrar 60 en el segundo grupo. Yo entro un 16 de noviembre de 1981 como fiscal auxiliar. Fueron 3 años muy gratos porque aprendimos, era el semillero en la época del doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos, participábamos ayudando a los fiscales provinciales como auxiliares nosotros, pero comenzamos a hacer las requisas, trabajábamos, no teníamos ni día y noche. Me fue gustando, yo quería ser fiscal, pero como quiera que en esa época yo todavía estaba muy joven, recién me había recibido, no tenía todavía un currículum, ¿no?, que pesara. Era difícil acá en Lima porque todavía no había un Consejo Nacional, los cargos eran provisionales. Entonces me presenté, me enteré de que había zonas como Ayacucho, Ayabaca, Loreto, ¿no?, Huánuco, que eran consideradas zonas rojas, zonas de terrorismo, zonas de tráfico de drogas, y me presenté, pasé un examen, salí elegida, pero eso sí me dijeron, usted no puede escoger, la mandamos, usted tiene disponibilidad, sí tengo, usted quiere ser, yo quiero ser fiscal, y me nombraron para Maynas, Iquitos, y ahí empieza mi carrera, ¿no? Para mí creo que fue una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida, porque salí y vi otra realidad. En Iquitos no es fácil irse a Iquitos en una zona donde es muy convulsionada, en la época que yo trabajé en Iquitos no era como ahora, que los fiscales tienen adscritos, tienen un carro que los espera. En la época que yo trabajé, para empezar, era una sola fiscalía en Iquitos que tenía toda la jurisdicción. Teníamos la jurisdicción hasta el trapecio amazónico, vale decir hasta la zona de Islandia. Teníamos que ver la zona de Caballococha, la zona del Rosario de San Pablo y todos esos caseríos. Entonces fue bueno porque aprendí que el fiscal no solamente debe ser de escritorio, el fiscal tiene que salir. El
es distinto el perfil del fiscal y el perfil del juez. ¿Cuál es la diferencia yo creo que respecto a esos perfiles? En atención a que la institución del Ministerio Público es una institución de servicio a la sociedad, el perfil del juez es de estudio, lo que no quiere decir que el fiscal no estudie, pero el perfil del fiscal tiene un valor agregado, tiene que ir a la sociedad, yo diría que tenemos una responsabilidad con la sociedad. ¿Por qué? Porque somos una institución de servicio, somos una institución tuitiva de los derechos fundamentales. Eso hace que nosotros tengamos que tener más contacto con la sociedad. Les decía yo, para mí fue importante trabajar en provincia porque pude ver otra realidad, pude ver situaciones que antes acá yo no hubiera visto. Creo que siempre he dicho que la Fiscalía no solamente es de Lima, es Fiscalía de la Nación, entonces es importante tener esa experiencia. Yo puedo decirle que he trabajado, he hecho requisas de madrugada, he tenido que rampear en los operativos porque la droga, porque Iquitos era una zona de droga, la droga nunca está en la ciudad, la droga siempre está, hay que surcar río adentro, hay que ir. Me acuerdo que yo he trabajado en Maynas, pero tenía toda la jurisdicción, hasta la zona de Islandia. Yo he hecho operativos hasta la zona de Islandia, 15 días en un operativo, en un deslizador prestado, porque no teníamos un deslizador que nos prestó Cor de Loreto, ¿no? Pero se olvidó un gran detalle, no nos dijo que el deslizador estaba lleno de huequitos. Cuando estábamos en medio del operativo, porque estuvimos en el Amazonas no es un río, es un océano, es inmenso. Cuando estábamos en medio del operativo, se desató una tormenta a la que yo nunca había visto así. Y yo no sabía que cuando se desata la tormenta se oscurece todo y comienza la tempestad. Y el río se embravece y comienza lo que le llaman la palizada. ¿Qué cosa es la palizada? Los troncos que comienzan ahí, y nosotros éramos un punto en el océano. Éramos 4 personas en el deslizador, yo la fiscal provincial, con un nativo que era el que llevaba el timón. Fueron 20 minutos, que a mí me parecieron siglos, pero fueron 20 minutos en que yo pensé que ya no la contaba, ¿no? Pero me acordaba que yo no podía llorar, yo tenía que estar dignamente ahí, porque una de las funciones del magistrado tiene que tener también valor, ¿no? La justicia dice reposa en principios, prudencia, valor, templanza, y el valor es importante. Entonces fueron 20 minutos en que yo digo que fue difícil, pero inmediatamente, nuevamente volvió el sol, calmó la tempestad, y ahí aprendí pues que es verdad que dice que la tormenta precede siempre una calma. Y en esa oportunidad fui caserío por caserío, fuimos viendo asuntos de tráfico de drogas hasta llegar a la zona de Islandia. Y en la zona de Islandia entendí también que nosotros no tenemos una política acá de fronteras vivas, ¿no? En la zona de Islandia yo esperaba encontrar ahí los hitos. Encontré un pueblo de 8 palafitos donde no había restaurante, no había donde, tuve que pasar a Tabatinga, porque es la zona justo de Tabatinga, Benjamín Constant de Brasil y la zona de Leticia de Colombia. Ahí nos juntamos. En ese sentido, doctora, si yo le preguntara así en forma muy concreta, ¿qué principales satisfacciones podría usted destacar que le ha deparado su actividad, la función pública dentro de la Fiscalía? En estos... Algunas satisfacciones que ha enmarcado, así como usted está comentando, en este caso en particular, su vida hasta ahora, el ejercicio de la función. Bueno. En un inicio, como le digo, la satisfacción de haber cumplido, ¿no? con honestidad la función. Últimamente, si usted ve, fluye de mi expediente que estoy involucrada tengo la carga procesal, pero yo tengo una adicional. Tengo un nombramiento como coordinadora nacional de los programas de jornada de acercamiento a la población y soy coordinadora nacional de los programas Padre Construyendo Hijos de Éxito. Me explico. Desde mediados del 2008, el Ministerio Público viene abordando una nueva visión con respecto a la prevención y a la persecución. O sea, hablamos ahora de una persecución inteligente, ¿no? Los criminólogos en la política criminal contemporánea establece que en realidad debemos ir siempre a la etiología del problema criminal, debemos ir a la raíz. Hace un tiempo escuché a una persona que decía, ¿qué pasa si los fiscales hacen bien su trabajo, los jueces hacen bien su trabajo y los policías hacen bien su trabajo? ¿Qué va a pasar? Las cárceles se van a llenar, pero no un ápice va a bajar el índice delincuencial, porque no estamos yendo a la raíz del problema. Entonces, comenzamos a trabajar bajo esta óptica de prevención. Y las jornadas de acercamiento son un enlace estratégico que hacemos con la población.
tenemos que acercarnos a la población, cambiar ese chip del fiscal solamente detrás del escritorio, salir, porque la prevención primaria implica un enlace con la comunidad. ¿Y por qué hacemos estas jornadas y dónde las hacemos? Las jornadas no son como muchas personas piensan que son campañas sociales. No, las jornadas, si bien es cierto, vamos llevando médicos, asesoría legal con nuestros fiscales, pero en realidad tienen una finalidad: recoger información in situ. Recogemos información que después es canalizada y procesada por el Observatorio de la Criminalidad para obtener los puntos calientes, que son los puntos de mayor índice de conflictividad. Y yo puedo decirle, si usted me dice qué logros tenemos, tengo la satisfacción de que el año pasado, en el 2012, el Ministerio Público ha ganado el premio de buenas prácticas en el área de seguridad ciudadana, premio que obtiene el Observatorio de la Criminalidad, porque es quien procesa este trabajo, pero con insumo recogido de la jornada. Nosotros hacemos jornadas a nivel nacional. Eso es, o sea, el trabajo social que estamos pero con fines de persecución estratégica. De prevención. De prevención. Y contrario a ello, alguna insatisfacción que la tenga siempre presente, como sí. Que no pudo alcanzar la meta, el objetivo que usted particularmente se había trazado. No por ahí, en todo caso tengo una anécdota, ¿no? Como insatisfacción, pero que después fue bueno. Yo creo que las cosas a veces lo malo se torna bueno. Cuando yo recién me inicié como fiscal en Maynas, me acuerdo que ni bien llegué a Iquitos, mi provincial, mi jefe, me manda a hacer una investigación indagatoria. Y esa investigación en realidad me significó para mí muchos pesares en un tiempo, porque con esa investigación que yo hice se pudo acreditar que el presidente de la corte de esa época tenía un mecenas, que nada más ni nada menos en esa época habían, en el Perú, según la DEA, habían 10 narcos. Y uno de ellos era esta persona que era el mecenas del presidente de la corte. Como quiera que yo tenía cierta experiencia a nivel del pool de fiscales haciendo investigaciones y nadie me conocía, estaba muy joven, pude hacer mi investigación, pude ir, por ejemplo, ¿no?, a la clínica, a la mejor clínica de Iquitos en esa época, y sacar declaraciones del contador, del administrador, de la enfermera, quién lo venía a ver, quién pagaba todos sus gastos, al hotel donde vivía. Y con ese expediente se logra recusar a esta persona. Y ese expediente sirve no solamente para recusarlo y sacarlo del proceso en Loreto, sino que el Banco Masónico de Loreto en esa época había caído a la debacle gracias a la intervención de esta persona. Y había esta banca la absorbe el Banco Continental. El expediente que yo trabajo llegó hasta el Banco Continental acá de Lima. Pero eso me significó en un tiempo que esta persona me atacara a través de la radio, me atacara a través de la televisión y de la prensa, ¿no? Fueron como 3 meses en que entendí que estaba yo sola. Pero a Dios gracias, todo revirtió y aprendí que uno tiene que ser valiente. Por eso yo creo que el fiscal que no es valiente no puede ser fiscal. Porque uno tiene que sortear todo este tipo de cosas que se presentan a lo largo de la carrera. Algunas preguntas de criterio, de opinión. En su opinión, por la abundancia, ¿qué problemas se presentan usualmente en la fijación o determinación de los montos indemnizatorios por daño moral? En principio, el daño moral es una figura del Código Civil y el Código establece que el daño moral siempre va a ser resarcido. Pero sí hay un problema. Toda vez que el daño moral es un daño que no está en la esfera de lo que yo veo, sino en la esfera del sentimiento, de los valores, es muy difícil la probanza. Ese es el principal problema que yo encuentro, la probanza, para acreditar el daño moral. ¿Y cuáles son los criterios que a partir de esa apreciación que usted tiene deberíase aplicar a efectos de poder determinar con mayor exactitud, con mayor realismo, los montos indemnizatorios? Creo que para probar el daño moral tendríamos que de alguna manera hay que crear cultura, ¿no es cierto? Perdone que retome a lo anterior, nosotros tenemos que salir y crear cultura. Uno de los en la última cumbre de ética judicial hablan de que el magistrado tiene que tener responsabilidad con su institución, tiene que de alguna manera salir a decirle cuáles son los derechos y las obligaciones, deberes y obligaciones que tiene el ciudadano. Y Platón decía, qué importante es que tú le digas al pueblo, o sea,
las razones que abonaron para la promulgación de una norma, porque así lo persuades para que acate y no lo obligas. Retomando la pregunta, importante, por ejemplo, que creemos cultura... Las normas no se aplican, no se respetan. Porque no se respetan, pero hay que persuadirlos, Sí, decía no Platón. se dan las mejores leyes del mundo, pero siempre falta una, la ley de cúmplase. Sí, se dan las mejores leyes del mundo, pero también ahí hay otro problema. ¿De qué valen las mejores leyes del mundo si el recurso humano no es el mejor? A veces nos olvidamos que el recurso, ¿qué pasa si el recurso humano, el magistrado, tiene una débil conducta moral y ética? Por más que las leyes sean buenas, ¿no? Con alguna irregularidad, por no decir frecuencia, que a fin de cuentas es horrible, se encuentran fallos contradictorios entre los que emite el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. ¿Cuál es su apreciación respecto a ello? En términos muy generales, doctor. Bueno, sí, en la práctica En hemos casos visto, concretos hay bastantes que Sí. se podrían traer a población. en la práctica hemos visto, sí, que se dan fallos contradictorios y eso crea incertidumbre muchas veces en la población, ¿no? Por regla general creo que los fallos tienen que ser respetados porque una de Fallos las... del Poder Judicial. ¿no? Del Poder Judicial estoy hablando. Deben ser respetados porque nosotros ¿qué buscamos con eso? Seguridad jurídica, predictibilidad, ¿no? Pero hay circunstancias en que de repente, las únicas circunstancias en que se ameritan que esos fallos, ¿no? Sean revisados, según creo yo, es en aquellos casos donde pues, se está dañando algún bien jurídico, a un derecho fundamental, ¿no? Ahora, también se da casos cuando hay algunas contradicciones entre las sentencias que emite el TC y las sentencias que emite el Poder Judicial. Creo que eso también es grave porque tenemos que aprender que en un Estado de democracia tiene que haber un respeto pleno a tu competencia y las instituciones no deben invadir competencias de los otros, porque cuando uno invade esas competencias, ¿qué es lo que hace? De alguna manera está dañando el sistema constitucional y está debilitando la democracia. En ese mismo sentido, y en atención a que, por principio, por lo menos teóricamente, el Tribunal Constitucional, como las Cortes Constitucionales, cuando estas fueron originalmente creadas ya hace muchas décadas, a instancias de famoso Hackels, dicho sea de paso, en Austria, como órgano de control constitucional de las leyes, hoy se extiende esa facultad a poder darle intervención en materias relativas a las garantías constitucionales. ¿Cuál es su opinión respecto a que el Tribunal Constitucional, en el caso de y otras Cortes Constitucionales, se limiten única y exclusivamente a la función de control constitucional de las leyes y no a intervenir como prácticamente en última instancia en materia de garantías constitucionales? ¿Cuál es su opinión? Efectivamente, en materia de garantías constitucionales, estamos hablando de acciones de amparo. Claro. Ellos actualmente, a raíz de la sentencia 14 y 17, si mal no recuerdo. Más allá de la sentencia, más allá de lo que establece la ley orgánica, su opinión personal. ¿Por qué solamente para acciones de inconstitucionalal? Claro. Que debía ser, o sea, bueno. No, está dentro de su función. Yo creo que debería solamente actuar como órgano de control constitucional de la ley. Por si acaso el hecho que opine, no coincidiendo con la posición que yo tengo, no quiere decir que esté mal, por eso quiero conocer su opinión siempre ilustrada, ¿no? Usted me está preguntando por qué razón solamente se abocan a las acciones de inconstitucionalidad y no a las acciones de garantía. ¿Por qué no se queda garantía? solamente con esa atribución? Porque cuando se entiende que para que una acción de garantía llegue a conocimiento del TC, tiene que haber, dice la ley, tienen que ser sentencias que no hayan sido estimadas, no sean estimativas, sino solamente infundadas para que puedan llegar a través del proceso de, no recuerdo en ese momento, pero no cualquier resolución puede llegar a conocimiento del porque los temas relativos a la garantía constitucional podría terminar en la Corte Suprema y se acabó el problema, podría ¿no? Y ya no interviene, ya no tiene para qué intervenir en esta materia el Tribunal Constitucional, ¿no? Inclusive eso no cortaría la posibilidad de que en el supuesto caso que la persona afectada que ha hecho reclamo pueda acudir ante los organismos internacionales de protección de los derechos y ver fundamentales. el amparo versus amparo. ¿Usted no cree que podría ser solamente la atribución del Tribunal Constitucional la relativa al control constitucional de las leyes y terminar ahí? De repente sí, por economía procesal, porque en la práctica vemos de que los expedientes que llegan al Tribunal Constitucional por acción de garantía duermen mucho tiempo, ¿no?
De repente, Bueno, duerme para después elaborar resoluciones de 70, 40, 60 páginas que no hay ley, ¿no? Muy bien. Una pregunta de cajón, doctora. ¿Qué opina de la homologación de los magistrados? Bueno, Que seguro se la van a hacer muy importante. comprenderá cuál va a ser mi respuesta. En primer lugar, yo creo que nosotros no estamos pidiendo ni un aumento de sueldo, nosotros estamos pidiendo el cumplimiento de una norma. Hace más de 20 años que la ley orgánica establece el porcentaje que debemos ganar. Además, no olvidemos lo que dice la Constitución, los magistrados tenemos dedicación exclusiva y necesitamos tener un sueldo digno que nos permita vivir acorde a la misión y a la jerarquía que se nos ha dado. Por lo tanto, creo que es de ley que esa pretensión sea declarada fundada. Ese pedido. Tenemos más de 20 años y actualmente tenemos 12 años, este año tenemos 12 años con los mismos saberes. Y, doctora, ¿qué opinión le merece la reciente creación de salas superiores subespecializadas en materia tributaria y copia? En principio me parece que es positivo y le explico por qué. Esto ayuda para crear la especialización, que es importante. Por ejemplo, en el área en que yo me desempeño, ¿no? Que es lo contencioso administrativo, este año, al inicio del año, se ha creado una sala transitoria más, de tal forma que la sala permanente está viendo todo lo que es coactivos, apelaciones de coactivos y organismos reguladores. La sala transitoria, la primera, ve todo lo que es cuando el Estado es el jefe del servidor público, ¿no? Y la segunda sala transitoria ve todo el aspecto previsional. Y eso es bueno, porque permite que uno trabaje con sus pares y le da agilidad a los procesos. En la práctica nosotros estamos pidiendo también que se cree una segunda transitoria a nivel de fiscalía para que podamos trabajar con nuestros pares. Si usted me dice qué opino, creo que es lo mejor que debemos hacer. Y afecta eso también la situación de la sobrecarga, ¿no? Claro. Hasta cierto punto, ¿no? El juez boca en la ley, el juez boca del Tribunal Constitucional. Comentarios. Bueno. Ese es el resumen, ¿no? Porque ya claro, sabe usted lo en que los estamos tiempos que vivimos, ya no somos boca, creo que no debemos ser boca de la ley. Ahora, tampoco debemos ser boca del TC. Ahí está, ese ¿no? es el tema. ¿Y por qué no? Porque en todo caso yo creo que tenemos que tener el criterio suficiente como para cuando veamos un precedente vinculante, buscar lo más importante de la ratio, ¿no es cierto? La ratio es ¿qué hizo decir el legislador? Y tenemos que aplicar esa ratio al caso concreto, pero siempre y cuando esa ratio, los presupuestos fácticos encajen, si no, no. No es aplicar literalmente. ¿Cómo evitar que hoy gran parte de los magistrados, cuando fundamentan sus decisiones o resoluciones y se les pregunta, ¿no?, los concursos, los procesos de ratificación, como dice el Tribunal Constitucional, como dice el Tribunal Constitucional? Entonces, de ahí viene la pregunta, ¿no? Se han convertido en boca de la ley, en boca del Tribunal Constitucional. No, Pareciera hacer lo que usted acaba de indicar, de que los jueces no tienen criterio. Claro, yo creo, como le digo, yo creo que es que nosotros si no seríamos meros aplicadores de lo que dice el TC, y esa no es la idea. Nosotros tenemos que actuar con criterio, ¿no? Y yo me reafirmo, o sea, si yo tengo que estudiar cuál ha sido la intención, cuál ha sido la ratio decidente, y esa ratio decidente a mí me va a dar un norte, pero yo tendré que estudiar mis presupuestos fácticos, y tengo que ver si verdaderamente encaja, ¿no? Puede no encajar de repente. Claro. ¿El juez podría apartarse de un precedente? Sí, en casos, ¿no? Hay un tratadista, Bernal Pulido, él dice, sí podemos hacer eso. Claro, siempre y cuando el derecho lo vas a proteger. No, lo dice, pero también lo de Monroy, esta opinión yo la he leído de Bernal Pulido. Él dice, sí se puede, pero siempre y cuando, porque tampoco lo tenemos que hacer explícitamente, siempre y cuando el derecho que vas a dar mayor protección al derecho, ¿no? Claro que lo podemos hacer. Doctora, en el supuesto caso de que usted fuera agraciada, por decirlo de alguna forma, por el nombramiento para este importante puesto, ¿cuáles son sus perspectivas de vida personal, institucional, funcional? Yo creo que la primera es que estoy convencida de que
tenemos que humanizar la carrera, humanizar el servicio que damos. No podemos olvidarnos que el derecho tiene un eje. El eje del derecho es el hombre. Y es a él al que tenemos que trabajar, o sea, al pleno respeto de sus derechos fundamentales. De tener la suerte de ser agraciada, yo creo que podría aportar porque soy una convencida de que la prevención nos va a ayudar. Soy una convencida de que si este trabajo de prevención que hemos empezado en el 2008 lo hubiéramos hecho tiempo atrás, no estuviéramos viendo esta ola de violencia. Porque estamos trabajando, cuando vamos a la jornada, no solamente tenemos los puntos calientes, estamos trabajando en el Ministerio Público con jóvenes con problemas y conflictos. Estamos trabajando también con los mejores jóvenes de los colegios, para que ellos repliquen después. Y ahora estamos trabajando con un área que nos habíamos olvidado, que son los padres. Los padres son el núcleo de la sociedad, la familia, pero los padres tienen una tremenda influencia sobre los hijos. Y desgraciadamente en el país nosotros no tenemos acá una universidad para ser padres, no hay diplomados para ser mejor padre. Con este programa lo que queremos es darle instrumentos para que aprendan a ser mejores padres. Tiene varias dimensiones este programa, ¿no? Una dimensión de lo psicológica, pero tiene la dimensión del área de los talleres para poder ubicar cuáles son sus habilidades, talleres para que puedan tener habilidades sociales como la comunicación, por ejemplo. Algo que pudimos advertir del trabajo que hemos hecho en jornada desde 2008 a la fecha es que había un común denominador. ¿Y saben cuál es ese común denominador? Violencia en los hogares. Entonces, la violencia que nosotros estamos viendo en la calle, la violencia que nosotros vemos en los colegios, no es violencia que se crea, es violencia que viene de casa. Y si no trabajamos con los padres, poco o nada vamos a hacer. Siento que en sus manos estaría, doctora, de dar respuestas concretas para erradicar lo que, además de la violencia, resulta ser un cáncer que está enquistado en muchas instituciones del Estado. ¿Qué se haría para erradicar, o con tendencia a trabajar para erradicar la corrupción? ¿Qué propondría concretamente? Yo creo que para trabajar con la corrupción se ha hecho mucho, se dice mucho, pero nos olvidamos, lo que dije, nos olvidamos del recurso humano. Las leyes pueden ser excelentes, nos pueden dotar de repente de la mejor infraestructura, nos pueden dar excelentes sueldos, pero si el hombre, el magistrado, no es una persona con ética, con moral, con principios sólidos, no vamos a hacer nada. Creo que debemos dar más énfasis a eso, al recurso humano, debemos trabajar. Yo digo, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que un fiscal trabaje en violencia familiar cuando de repente este fiscal todavía al interior es violentado? Tenemos que trabajar también con el recurso humano para ver sus debilidades y sus fortalezas. Nos hemos olvidado que también el fiscal es un ser humano, ¿no? También se carga, se cansa. Nosotros tenemos que, como ser humano, tenemos que mejorar para poder brindar un mejor servicio. Y es la parte más difícil de evaluar, ¿no? Porque los exámenes psicológicos, psicométricos, psiquiátricos, a veces da un resultado que permite que la persona por lo menos tenga algo de seguridad que va a actuar dentro del marco de la ley, dentro de la moralidad, no va a entrar en acto de corrupción, pero a pesar de que tenga conocimiento, capacidad, calidad, idoneidad, termina siendo una persona que incurre justamente en ese tipo de, por decirlo de alguna manera genérica, de inconductas funcionales, ¿no? Y eso es lo difícil cuando nos hacemos la pregunta de qué tipo de juez queremos, si es honesto, si sabe un poco de derecho, mejor. Pero para ser fiscal supremo necesitamos que además de ser honesto también tenga legitimidad y calidad suficiente. Gracias, doctora. Gracias, presidente. ¿Alguna pregunta? Sí, el doctor Pablo Talavera. Buenos días, senador. Buenos días. Efectivamente, como dice el consejero, nosotros ahí partimos de una presunción que estamos los jueces probos, o fiscales probos, perdón. Creo que la gran mayoría de los fiscales y jueces lo son. Pero los males del sistema de justicia, aparte del tema de la corrupción, que es lo que aparece como más escandaloso, son los problemas de la lentitud y a veces el desvío de poder o el rebasamiento de los límites. Hoy está de moda que los jueces simplemente se apartan de la ley, se apartan de todo lo que puede ser
regla o norma, ¿no? Y con la consabida independencia, bueno, son capaces de mucho. Incluso frente a instituciones como el Consejo Nacional de Magistratura y otros. Pero así como hay independencia, también hay responsabilidad. Todo magistrado es responsable, no hay responsabilidad. Y por eso es importante ver, cuando se trata de aspirantes a fiscales o jueces de la Corte Suprema, al margen de que, digamos, su expediente personal, de que hemos revisado su expediente, su proceso de ratificación, del examen escrito y el currículum, que yo lo tomo como la base para ir a una entrevista, porque las entrevistas son las que se define el tema de selección, por eso dice la ley, la constitución, selección y nombramiento, una cuestión solamente cuantificable. Es porque queremos conocer, además de todo su cultural y otros aspectos curriculares, también cuál es su pensamiento, su criterio. Por eso hacemos algunas preguntas que aparentemente son inocuas, pero que van a reflejar el pensamiento de cada quien. Y su formación o criterio jurídico, no en términos de si se sabe de tal o cual artículo, y al cabo creo que eso es lo que nos estaba en el examen ha sido de desarrollo, ¿no? Pero no ese es el punto, ¿no? Un aspirante a juez de la Corte Suprema tiene que tener una capacidad de análisis, reflexión, opiniones de carácter macro, porque puede tener en algún momento una dirección, una gestión, sea como en este caso los fiscales, miembros de los fiscales supremos u otros encargos, o en su día el que llegue a ser fiscal supremo puede ser también fiscal de la nación. Y de hecho no puede constreñirse la intervención de los consejeros solo al ámbito que domina cada uno de los postulantes, ¿no? ¿Usted qué especialidad tiene o qué Solamente me desempeño como fiscal suprema en lo contencioso administrativo. Su nombre es suave. Hay estos aspectos que pueden reflejar también un criterio de parte del magistrado. En mi opinión, por ejemplo, un magistrado que aspira a la Corte Suprema tiene que saber la casación, tiene que conocer el tema. Y fue muy publicitado, no sé si el año pasado o más, y un trabajo que realizó la Corte Suprema, fue bastante difundido, participaron incluso desde fuera algunos especialistas, que fue denominado anteproyecto de la Ley General de Casación. Porque el Código Procesal Civil, que con cuyo cuerpo legal empezó el tema de casación en nuestro país, dice que ya estaba en la Constitución, y fue modificado por una ley, ¿verdad? Y modificó en síntesis las causales, que eran las ya tradicionales, lo cambió por la causal de infracción normativa que incida sobre la resolución. ¿Ha tenido usted oportunidad de revisar o conocer este anteproyecto? Sí, doctor. Sí, lo he leído. Y con relación a esta ley, ¿qué variables nuevas o modificaciones importantes se han producido? Por favor, sintéticamente, porque probablemente hemos tenido bastante apretado por esta pregunta. En este anteproyecto se establece que actualmente se ve la casación en el área laboral, en el área penal, en el área civil y en el área constitucional. Pero el anteproyecto, por lo que he visto, tiende a buscar un modelo único procesal, ¿no? ¿Y para qué? Para que de alguna forma la Corte Suprema pueda lograr su cometido, cuál es unificar la jurisprudencia y de esa forma cumplir el tan anhelado, ¿no? La tan anhelada de la predictibilidad. Este proyecto tiene notas simpáticas. Tiene, por ejemplo, para mí tiene la figura, introduce la figura del doble y conforme, ¿no? ¿En qué consiste el doble y conforme? No se puede interponer casación sobre una sentencia confirmatoria de primera instancia. Ya no se puede. Tiene otra figura, la figura de la casación por salto. ¿En qué consiste la casación por salto? O sea, se puede interponer una casación sobre
sobre la sentencia de primera instancia, pero siempre y cuando entre las partes se hayan puesto de acuerdo para no apelar, ¿no? La otra figura es la casación en interés de la ley. Esa casación en interés de la ley significa que expedida una sentencia, si esta no ha sido impugnada en casación o si lo fue, de repente la declararon improcedente, la Corte Suprema tiene un plazo de 6 meses para intervenir, ¿no? Para crear una situación jurídica, pero lo importante es... O sea, pese a que lo han denegado. Pese puede intervenir, pero no para hacer una nueva revaluación de los hechos, o sea, no entra a ver la situación en concreto, sino entra a ver, va a crear, dice, doctrina jurisprudencial. Eso es lo que los españoles dicen interés casacional. Sí, porque o sea, es más... ahí lo que, bueno, esa era otra pregunta, pero vamos a adelantar. Rige el criterio de jus constitutionis, ¿no? La preservación del derecho objetivo. Así es. Porque no va, por ejemplo, contra la cosa juzgada, respeta la cosa juzgada. Una de las críticas que se viene haciendo desde fuera, frente a esta ley, es que la ley vigente, ¿no? Es que no es el juez, digamos, el superior el que califica, ¿no?, el recurso, sino la propia Corte Suprema, ¿no? Esto ha generado, digamos, una suerte de carga procesal que debería permitirse que pueda ser el superior el que desestime o declare improcedente cuando no reúna los requisitos, ¿no?, de forma o actualmente el fondo que la ley establece claramente. Así es. En la actualidad, por ejemplo, con la última modificatoria de la casación, se introduce la casación extraordinaria, ¿no?, por el 392A, porque se entiende que había un principio el principio que sustentaba la casación y que hacer justicia al caso concreto, que veo que en el anteproyecto ya no. En este anteproyecto, por ejemplo, están ya no se puede, los efectos, la casación no suspende los efectos de la sentencia. Pero usted me dice, si el hecho de que sea la Corte Suprema quien haga la calificación de alguna manera genera retraso, genera falta de seriedad, yo creo que sí. Un aspecto que este anteproyecto, por cierto, todavía no ha sido aprobado, me parece interesante, es el llamado a la causal por apartamiento del presidente. Es singular la forma como ha sido trabajada por la Corte Suprema, porque introduce la idea de que no se establece el presidente con una sola jurisprudencia, o sea, una sola sentencia, sino tendrían que ser 3 sentencias. ¿Qué opinión le merece a usted esta propuesta? En el anteproyecto se habla del apartamiento del precedente vinculante. Actualmente nosotros hablamos del apartamiento del precedente judicial, ¿no es cierto? Ahora es precedente vinculante. Me parece que el hecho que diga precedente vinculante es mejor, porque han habido abogados que dicen, no, pero este no es un precedente, como era precedente judicial, pero es que este es un precedente del TC. Entonces, creo que la modificación es buena, ya no se usa inmotivado tampoco, es apartamiento del precedente y punto. Ya no es apartamiento del precedente motivado, ahora es a secas. Parecería que la Corte Suprema, al establecer esta suerte de que tienen que haber 3 decisiones, ¿no?, para que es algo así como hay que reposar el criterio, el nuevo criterio, para ver si se repite, y si se repite entonces ya tiene solidez y va a fijar el nuevo rumbo de interpretación, ¿no? O sea, me llamó la atención a mí este tema, lo discutimos con algunos profesores de Derecho Procesal Penal, porque afecta también al tema penal, porque introduce en este proyecto una llamada parte general. Afecta a otros. Hay un problema a veces en la judicatura, disculpen que a veces yo mencione bastante a la judicatura por paso judicial, pero que se replica en el orden fiscal también, que son los denominados prejuicios, sesgos
moral propia y hasta aspectos religiosos, fiscales y los jueces, ¿no? Que en realidad, como dicen algunos, uno no es, cuando juzga, neutral totalmente, ¿no? Trata de ser imparcial, pero neutral es muy difícil porque uno tiene su propia experiencia, ¿no? Y en definitiva, cuando los casos son difíciles, normalmente se entran a reducir las preferencias, y eso lo reconoce en su libro El concepto del derecho Hart, ¿no? Porque él establece que hay una zona clara y una zona de penumbra. La zona de penumbra, que son las zonas de interpretación más fuerte, evidentemente cuando la norma no alcanza en cuanto a supuestos de hecho, probablemente al caso concreto, entonces dice Hart que hay que decantarse por la preferencia, ¿no? Working replica a su maestro Hart, dice, bueno, no es así, hay que aplicar los principios, no es que después pueda aplicar sus preferencias, sino que hay que leer los principios. En ese sentido, muchas veces se dan decisiones que pueden implicar afectaciones a derechos fundamentales debido a esta falta de, o a esta aceptación de los prejuicios, etc. El domingo pasado apareció en la televisión un caso, un señor que descubre por las redes sociales que su esposa, con la que había procreado una niña, había asumido una relación con otra persona, pero para sorpresa de él, esa otra persona también era una mujer. Y bueno, él hablaba con esta señora, se estaba exhibiendo y que incluso aparecía el control de la niña, que es una situación bastante difícil, que como en esa situación podía darse algo así como la crianza y que se iba a producir un conflicto, probablemente familiar, ¿no? Y el conflicto familiar que generalmente se da con los menores, que a veces es el botín del conflicto, de la guerra, es el tema de la tenencia. Entonces, ¿qué pasaría si un juez o jueza le da la tenencia al padre porque no le parece que la conducta, en este tema de la sexualidad de la madre, fuera una conducta adecuada para no? Y quiero que en el análisis que le voy a pedir, la opinión que le voy a pedir, que obviamente se lo voy a pedir jurídica, no simplemente una opinión de espectadores, a mí me llama mucho la atención que usen el llamado interés superior del niño para todo, que sea el gorro de todo y al final no haya un sustento de todo. Es decir, yo a veces suelo ver las sentencias, interés superior del niño, todo se resuelve con interés superior, como si todo se resolviera con presunción de inocencia en el ámbito penal, ahora está en gran discusión. Entonces, ¿cómo analizaría, qué opinión le merece a usted este caso, estas implicancias, los problemas jurídicos que se puedan suscitar con el tema de la llamada orientación sexual? O algunos llaman tema de género, etc. En principio debemos recordar que el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución dice que toda persona tiene derecho a la igualdad y a no ser discriminado por razón ni de raza, ni de credo, ni de elección sexual, ni de sexo, dice. Aunque no dice término Dice sexual, sexo, ¿no? sexo, ¿no? Claro. Pero este tema ha sido trabajado ya, y a propósito de lo que usted me dice, yo también vi ese reportaje, pero eso trajo a colación. Hay una sentencia, el año pasado, en el mes de marzo, ¿no?, de 2012, se expide la Corte Interamericana, expide una sentencia. El caso es de Atala Rufi Niñas versus Chile. Este es un caso, más o menos para ponernos en contexto, donde... Dígame, ¿el Tribunal Constitucional Peruano ha trabajado este tema? No recuerdo. Hay sentencias, que no específicamente, pero sí ha Pero trabajado. no en el caso que usted me está planteando, por ejemplo, que el papá está pidiendo en este caso. Pero el tema de género sí ha trabajado. Sí, eso sí. No, yo me refería al tema que usted me plantea en específico, que el papá está planteando, ¿no? Bajo el supuesto la protección del niño, supuesto En primer interés. lugar, el tema de orientación sexual tiene amparo bajo nuestra Constitución. O sea, es decir,
persona puede decir, yo por mi orientación sexual, yo puedo constituir un hogar, una familia, tener tanto, por ejemplo, dos mujeres, ¿no? Una mujer que lleva a sus hijos, tuvo con su matrimonio, y la otra que lleva a sus hijos con su matrimonio y empiezan a hacer una familia. Entonces, se puede considerar que esto afecta digamos, el derecho superior del niño, lo confunde en sus roles. ¿Puede ser, no puede ser? El interés superior del niño es una figura que la consagra la Convención del Niño, el Código de Niños y Adolescentes, ¿no? Pero el interés superior del niño tiene que estar probado al caso en concreto, no es en abstracto. Yo por eso me refería, cuando usted me pregunta, me refería al caso de Atala Rufis, que es un caso muy parecido, porque ahí también en Chile la Corte Suprema decide quitarle la tenencia a la mamá, aduciendo de que como la madre tenía una relación lésbica, estaba confundiendo en los roles a los chicos. Entonces la Corte Interamericana le dice, pero no se ha probado, tú tienes que probar, este interés del niño lo tienes que probar. No se ha presentado ningún documento que diga que estos niños han sido dañados. Al contrario, han formado un hogar, le dicen, un hogar estable, que ha sido dañado cuando la prensa ha entrado a tallar y esto ha sido un asunto mediático. Con respecto al asunto... ¿De cuándo es esa sentencia? Marzo del 2012. Marzo, ¿no? Es Atala... Yo conocí una sentencia del Tribunal Europeo Silva Mouta, caso de un padre con su hija. Él era el que tenía relación sexual. Pero en todo caso creo que ha quedado establecido de que la orientación sexual, ¿no? y son derechos, y la identidad sexual son derechos que están protegidos por la Convención Americana. Están protegidos también por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde nos dicen que si estos están protegidos por tratados, estos tratados tienen la condición de tratados vivos, son instrumentos vivos. Por lo tanto, los estados tienen la obligación de, cuando se hace una interpretación al respecto, tenemos que ir acorde a la realidad que se está viviendo. En esta sentencia establece que la orientación sexual y la identidad del sexo tienen ahora reconocido la categoría de... Están reconocidos como una categoría, le llaman ahora otra condición sexual. Dígame, un fiscal o un juez podría hacer objeción de conciencia, por ejemplo, si por su religión no admitiera este tipo de situaciones. Porque algunas religiones no admiten ese tipo de... Creo que los testigos de Jehová, por ejemplo, no admiten las transfusiones de ¿Qué sangre. pasaría ahí? ¿Usted cree que podría ser válido que alguien por objeción de conciencia se tenga sentido? Sí, creo que toda discriminación no es válida, debe estar proscrita. Muy interesante sería que alguien formulara objeción de conciencia, ¿no? En algunos temas, ¿no? Formulan objeción de conciencia, no se pronuncia. De hecho, en Arequipa surgió un problema como ocasión de que no se había dictado el protocolo para los casos de aborto terapéutico. Recuerda usted que un cura, un juez salió, creo, a está pretendiendo aplicar el aborto terapéutico. No había protocolo, los médicos hacían objeción de conciencia, o sea, no querían aplicar. A propósito, doctora, ¿qué opina usted del tema aborto en casos de violación sexual y otros que afecten a la mujer, como por ejemplo los casos de no solo violación, sino también aquellos que se pueden producir digamos, violando su dignidad, ¿Violando su dignidad? Bueno, la violación es un delito grave, ¿no? O sea, considero que es uno de los delitos más graves cuando uno atenta contra la voluntad de la persona. No encuentro ninguna justificación para una violación. No. ¿Qué opina usted de los casos de aborto? Ha habido casos en Latinoamérica, Brasil y creo que no sé si Costa Rica, donde han sido víctimas de violación. En Colombia también se vio ese tema. Víctimas de violación menores de edad
incluso ante los tribunales, si los tribunales amparaban o no un aborto legal, es decir, la posibilidad de que abortaran y no fueran reprimidos los padres. Ay, recuerdo haber visto, no sé si, una sentencia en Costa Rica sobre reproducción in vitro. En el caso de unas personas que se habían sometido a esta reproducción asistida, porque el marco normativo de su país así lo permitía. Pero en ese interín interponen una acción de inconstitucionalidad y la Corte Suprema de Costa Rica que expulsa esa norma. Pero en concreto, o sea, si por ejemplo se diera una situación de esa naturaleza extrema, probablemente, ¿no? De un padre, por ejemplo, niña ha sido violada por el trabajo y resulta embarazada, para el sector religioso pues no tiene que tenerlo, pero en el derecho se admite alguna posibilidad de que se dé sin represión. Hay una sentencia que habla de, hay dos teorías de la concepción, ¿no? La teoría de que para algunos hay vida desde el momento que el óvulo es fecundado, o sea, y para otros la vida recién empieza cuando ese embrión es implantado en el útero. Entonces, mucha gente dice, no, cuando todavía no ha sido implantado no hay vida, por lo tanto no hay violación a nada. De repente, desde el punto de vista penal, se pudiera resolver alguna excepción, llegando a algún tema de esto de límite, ¿no? De los estados de necesidad, pan probablemente, pero en Colombia, la Corte Constitucional, y con eso voy a terminar, se pronunció en el sentido de que se afectaba la libertad de la mujer, libre desarrollo, estableció ciertos límites, hizo ponderaciones, pero admitió que en determinado periodo podía darse esta situación de excepción, ¿no? Así como el terapéutico, en estos casos concretos y precisos, donde la mujer fue violada, porque en Colombia también los paramilitares cometieron una serie de atrocidades. Repitiendo, en cierto modo, la sentencia más conocida como Roe contra Wade de Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos, que estableció que ninguna persona podría ser reprimida o limitada en sus derechos si se producía el aborto en las primeras semanas, porque ellos concebían la teoría de que todavía no podían hablar de una suerte de idea de persona, esto choca realmente en cierto modo con nuestra propia constitución y con las ideas que vamos a tener. Yo simplemente lo pongo como criterio de debate porque se dan en la realidad. Lo que pasa es que muchos de los abortos se dan de manera clandestina, entonces no lo notamos, pero en otros países los titulares o víctimas de estos casos han recurrido a los tribunales. Por eso es que los casos se han visto así. Todo recién. ¿Alguna otra pregunta? La consejera Medina Guzmán. Muy buenas tardes. Mira, lo del aborto es una controversia muy fuerte por las creencias religiosas, pero en realidad como mujeres se invalidan los derechos de la libertad. Yo he visto en realidad en su experiencia, cuando uno viene de fuera del país, que no solamente la capital, se da cuenta de una realidad objetiva. ¿Cómo están llevando los fiscales los procesos? Muchas limitantes. Y eso es una responsabilidad de gestión del fiscal supremo, sea él el fiscal de la nación o el gobierno fiscal. Por ejemplo, en el Lambayeque, los fiscales están siendo casi similares por unas ventanillas tipo banco, donde tienen interlocutar con la víctima, el imputado y la defensa, mientras que otro hecho igual
y se está produciendo un hacinamiento luego con el nuevo código procesal. Usted como, pues, si fuera fiscal supremo, ¿qué plantearía en este hecho administrativo para solucionar ese tugurio que se está produciendo en la defensa? Ese es un tema que pasa también por un aspecto de orden presupuestal, pero creo que eso no justifica. Por ejemplo, lo que usted dice es verdad, ¿no? No justifica, por ejemplo, que ahora ya tenemos cámara GESEL, pero solamente la tenemos a nivel Lima quizás, pero a nivel provincia, en la zona de los más recónditos, todavía no tenemos una cámara GESEL. ¿Y con ello qué se busca? Cuando uno utiliza la cámara GESEL, lo que está buscando es la revictimización, ¿no?, de la víctima. Creo de que de alguna manera todavía nos falta. ¿Cómo poder, cuando uno hace labor en provincia, cómo poder hacer una labor óptima cuando no se cuenta con todos los elementos? Le cuento. Nosotros tenemos acá un departamento de medicina legal y medicina forense, que le llaman. Acá en Lima sí, pero a nivel provincia todavía no. Vale decir que cuando usted tiene que evaluar una prueba, tiene que ser traída acá, y eso ya lo justifica. Nosotros tendríamos, yo creo que la posición de un Supremo ya tiene mayor peso de repente para hacer el pedido. Tendríamos que pedir que de alguna manera, así como se le exige al fiscal resultados, también se le dote de toda la infraestructura necesaria. Usted está viendo aspecto contencioso administrativo, solamente como cultura. ¿Cuál es la diferencia entre un acto administrativo y un acto de la administración? Bueno, el acto administrativo es el acto que expide la resolución bajo el imperio del derecho administrativo. ¿Qué quiere decir? Que ese acto genera derechos que son susceptibles de ser impugnados, y una vez que son impugnados, eso queda como un acto que le llaman cosa decidida. En cambio, el acto de la administración no genera derechos, es un acto que se da para el libre desenvolvimiento de la entidad, por lo tanto no es susceptible de impugnación y jamás va a ser cosa decidida. Básicamente esa es la diferencia. Muchas gracias. ¿Alguna otra petición? Sí, doctor Vladimir Paz. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, distinguida magistrado. Sin ánimo de que se piense de que su pregunta es muy rebuscada con la finalidad de hacerle quedar mal, no es así. He escuchado respecto a una pregunta que me hizo el consejero Gastón Soto. Usted habló de Platón y también de ética y moral. ¿Qué diferencia? ¿Es lo mismo ética y moral? No. ¿Qué diferencia existe entre No, señor. ambas categorías? No obstante que etimológicamente moral viene del latín mos, que significa, ¿no?, hábito, conducta, y ética viene del griego eto, que significa lo mismo etimológicamente, pero en la práctica no es lo mismo. Yo te podría decir que la moral son los principios, las normas, los criterios que rigen nuestra vida, son la brújula, son la lámpara en nuestro caminar diario, ¿no? La moral viene en el terreno práctico. La ética es la reflexión que se hace sobre la moral. El terreno ya no es el terreno práctico, por lo tanto no son lo mismo. Presidente, ustedes, Manuel Can, en ese sentido. Bueno, pasemos a otro tema mucho más práctico. ¿Cuál es la carga procesal en lo contencioso administrativo de la Fiscalía Suprema? Mire, justo para poder venir acá al concurso yo saqué consolidado. A la semana que ha pasado yo tenía 3.100 y pico expedientes. El año pasado acabamos con 2.600. Ahora tengo 3.100 expedientes. ¿Qué casos más se ven? ¿Cuáles son los casos emblemáticos? Pensiones. Pensión. Los casos de pensiones. Son los casos más recurrentes. ¿Temas de familia? No, nosotros solamente cuando había alguna casación, pero ¿Civiles? la civil, la vera suprema civil. Entonces usted tiene una carga de más o menos 3.000 y pico. 3.100 estábamos. ¿No? Ya, definitivamente la sociedad se ha complejizado y por ende el derecho también se ha ampliado. Una regulación jurídica de todos los aspectos de la vida social. Entonces la especialización ya es el futuro. Efectivamente no podemos estar ante un abogado o un magistrado que sea autodistinto. Ya, su especialidad es contencioso administrativo entonces. ¿Qué otro fiscal
Supremo en la actualidad tiene esa especialidad contencioso administrativa? El doctor Carlos Mancilla. Él está viendo la Fiscalía Suprema Permanente y yo estoy a cargo de la Fiscalía Suprema Transitoria. Pero don Carlos Mancilla, como otro gran consejero, también aquí no está postulando. Es provisional. Se supone que va a terminar su periodo y se va a retirar. Entonces no quedaría otro fiscal especialista en contencioso administrativo. Bueno, el doctor Pereira aquí presente también ha estado viendo fiscalías contenciosas, lo que pasa es que ahora está en jurado. En su momento le preguntaremos eso al doctor Pereira. A la luz de la historia, la ley orgánica del Ministerio Público, que es el decreto legislativo 052, se dio con posterioridad a la Constitución Política de 1979. ¿Es así? Sí. En consecuencia, tenemos ya una nueva Constitución vigente, que es la de 1993. Sin embargo, no se ha dado una nueva ley orgánica, no se ha modificado, se ha actualizado, etc. Requeriría primero una reconceptualización del concepto de Ministerio Público en la Constitución Política. En otras palabras, en síntesis, la actual regulación jurídica, la actual conceptualización del Ministerio Público en la Constitución Política del 93 abarca todo las funciones que desarrolla el Ministerio Público en la actualidad. No, señor. Al respecto, es menester recalcar, ¿no? Efectivamente, el Ministerio Público, según funciones del artículo 159 de la Constitución, dice que tenemos que formalizar titulares de la acción penal, defensores de la legalidad, entre otros. Pero acordémonos que la Constitución que nos rige, la del 93, es posterior a nuestra ley orgánica. Nuestra ley orgánica es el decreto legislativo 52 del año 81. Y en esa ley orgánica habla de que debemos también velar por la prevención, dice velar por la familia. Lastimosamente, cuando se da la Constitución del 93, no se acoge eso. Y actualmente la Constitución no habla, por ejemplo, de la prevención. Yo creo que a la luz de lo que ya venimos haciendo desde el 2008, es necesaria una nueva redefinición, como usted lo dice, una nueva reconceptualización, de tal forma que la prevención también sea, ¿no? Darle otra dimensión a la prevención. Me parece importante porque, como dije hace un rato, si no vamos a la etiología criminal, poco o nada vamos a avanzar. Entonces, es necesario, yo creo que urge que nosotros trabajemos más en esa área de la prevención. Y porque ya el eje bipolar, crimen y castigo, parece que no está dando tanto resultado. Eso es todo, señora Maquina. Gracias, señor Vicente. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Consejero Gonzalo García. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Discúlpenos a todos por haber empezado muy tarde. Usted obtuvo 85 puntos en la prueba escrita y luego tuvo 55, mejorado a 67.5 en la evaluación curricular. Como resultado de eso, dio un salto de aproximadamente entre una etapa y la siguiente de 17 puntos, lo cual, comparado con lo de sus colegas candidatos, uno tuvo un salto de 29 y el otro 94. No le voy a preguntar ciertamente lo que usted debe pensar y creer de las causas de estos saltos de diferente orden. Simplemente hay que dejarlos anotados como elementos para nuestra reflexión en el momento de formular las preguntas y seguramente en el momento de votar. Ahora, entremos un poquito a estas causas. Usted planteó tenía una votación que era inferior a la necesaria, pero luego las reconsideraciones aumentó a, no sé si me puede pasar el sistema para que la señora vea básicamente fue en el rubro de experiencia profesional, ¿no es cierto, doctora? Se me profesional. El rubro D, hay un salto que se observa en todos. Por eso
nos interesa, en consecuencia, examinar lo que han sido su juego de decisiones, es decir, la presentación de estos documentos, en la fase ya completa, que es la revisada. Vamos a ampliar, ¿se está viendo? Ya está bien. Bien. Usted presentó 1, 2, 3, 4, 6 dictámenes, ¿no es cierto? Están marcados en azul, dictamen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hubo evaluaciones en 4 factores, en algunas de ellas, casi todas satisfactorias, salvo en el dictamen 2, donde en materia de comprensión me ponen contra 5, 2. Bien, ahorrémonos los detalles, entramos a la calificación global. Usted obtiene un promedio de 16.67, de su calificación en decisión. Si nos tomamos el trabajo en la oficina de evaluarlo contra lo mismo en el señor Pereira y en la señora Mirabal, para hacer una estimación del rango en el cual se estaban moviendo los 3 candidatos, ¿no? Para poder formular un criterio. Y aquí me apareció una primera pregunta que quisiera que respondiera de modo compacto. Usted habla de su experiencia de terreno, que ha estado en el Amazonas, ¿no? Usted ha presentado unas muestras que todas son fundamentalmente de naturaleza contenciosa administrativa. Acaba de explicarle a mi colega que usted es, en la línea de sucesión de mi ilustre amigo el doctor Mancilla, una probable candidata, si fuera el caso, en contencioso administrativo. La máxima autoridad, inclusive, podríamos dar el caso. Entonces acá hay una cuestión un poco de terreno, postula salir a pisar calle, y el fiscal como hombre de operaciones, de trabajo cercano a la población, pero su tarea es contenciosa administrativa, que más bien, sí, es polémica en el mundo de las ideas, pero requiere más bien estar sentado, meditando, reflexionando, primera contradicción. Pero luego examiné, nosotros la hemos evaluado previamente para fines de evaluación y ratificación. Y usted tiene unas calificaciones en sus expedientes sumamente elevadas, tiene inclusive el total en varias de ellas. Entonces me asalta la pregunta, que quisiera que usted me conteste, ¿por qué esa diferencia entre esta etapa donde usted tiene un modesto, digamos, modesto no, pero en fin, menos significativo, 16.67, y el otro donde hicimos la evaluación de ratificación, que con unanimidad le dimos un puntaje arriba de 1.80, ¿no? ¿Qué ha pasado? No lo entiendo, pero no quiero tampoco entrar a polémica, ¿no? Yo considero que mis dictámenes estaban en la misma línea que lo que presenté en el 2011, pero no sé qué ha pasado. ¿Cómo no vas a saber si estoy fiscal? No sé, la calificación es muy subjetiva, Espero que usted no le conteste al litigante, que también es muy subjetivo y que todavía no... Me refiero a esta reconsideración. Sí, claro. Ahora usted me dice de que hay una cuestión que no condice, de que yo estoy en el cargo de contencioso y sin embargo voy al campo de los terrenos, pero yo también he trabajado en el área penal. Sí. Y un fiscal supremo, cuando llega a la Fiscalía Suprema, no necesariamente tiene que estar siempre en ese cargo, cada cierto tiempo van rotando. O sea, los fiscales tenemos que haber estado en todo campo. Sin duda. Usted tiene 57 años. 57 años. Digamos, le esperaría unos 13 años más de acción en la dirección, ¿no es cierto? Yo sé que el resultado de esta evaluación le favorecido el resultado. Entonces usted va a tener tareas que ya no son de especialidad, sino va a ser tareas de planeamiento, de organización, de dirección, de comunicación, de control de la institución en su conjunto, porque estaría en la Junta, ¿no es cierto?, de fiscales supremos. Entonces su tarea pasa a ser predominantemente directiva, como corresponde cuando uno asciende, y deja de ser cada vez menos especializada y técnica. Esto es lo lógico en toda institución. Lo vivimos en nuestro colegiado, ¿cierto? Yo le hago unas preguntas de esa naturaleza, ya que usted va a estar en el gobierno de la principal institución en el Ministerio Público. ¿Cuál sería el tamaño óptimo de su institución?
Disculpe, es el tamaño óptimo de su institución, en términos de lo que usted quisiera calificar tamaño. llegar a ser una institución creíble, confiable, con una excelencia en la calidad del servicio que estamos dando. No, eso es una visión, lo que ya. Pero, ¿cuál es el tamaño? El actual tamaño es suficiente, hay que crecer, hay que achicar, hay que seguir creciendo, hay que seguir creciendo, hay que seguir... ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a obtener por lo menos que la población nos vea con más aceptación. ¿Hasta cuándo, doctora? ¿Cuántas personas? ¿Qué presupuesto? Bueno, ¿Cuántos recursos? En este momento hemos crecido mucho a raíz de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, pero creo que nosotros tenemos que todavía seguir en esa brega trabajando. Con el nuevo Código Procesal Penal en Lima, aplicado a Lima, vamos a tener una fuerte demanda adicional, probablemente de nuevos agentes del Ministerio Público. La gran mayoría de distritos judiciales ya se han ido dotando, sí, va a tener que incrementar necesariamente. ¿Cómo cuánto, doctor? ¿Cuántas vacantes? No le puedo decir con exactitud cuánto, porque nosotros Un sabemos... estimado. Yo supongo que para lo que falta deben ser por lo menos unas 1000 o 500 personas más. Porque el actual fiscal supremo nos ha dicho que se requieren 15.000 nuevos agentes. Entonces, habría que centrar un poquito el tema sobre ese tamaño. El actual presupuesto, ¿cuánto es? No recuerdo con exactitud. No, un orden de magnitud, doctora, no vamos a como diría el francés, dicen, pelearse por lo chiquito, no, un orden de magnitud. Ha entrado a la página web, que es muy buena además. Lo he visto, pero la verdad que no he reparado, tal vez es un tema que no Porque usted va a decidir sobre esos recursos. Cuando sea... En su momento, claro, en su momento, cuando tenga que decidirlo. Sí, va a decidir. Entonces, habría que saber. ¿Cuál es la imagen que tiene el Ministerio Público ante la gente? En una encuesta, ¿muy buena, regular? Hemos crecido, pero todavía nos falta mucho. No, pero... La imagen ¿La gente todavía está yo diría contenta? que está... No, todavía no estoy contenta, doctor. Yo creo que la gente con relación al Ministerio Público. tenemos mayor aceptación que otras instituciones, como el Congreso. ¿Qué tiene? ¿7, 8%? Teníamos en la última... No me acuerdo ¿Eh? si llegamos a 30 y tantos, a 20 y tantos, no recuerdo. ¿Cuál Números. sería un nivel óptimo de imagen ante la opinión pública? Va a tener mucho más del 50% de aceptación. Claro, por ejemplo, el Banco Central tiene 92% de aprobación. Ideal. Ahora, todos estos instrumentos la van a llevar a tomar decisiones estratégicas de la Junta, ¿no? de lo que es el órgano de ejecución, además de su responsabilidad especializada. Cuando hay un conflicto al interior, ¿cómo resolvería usted, por ejemplo, una situación de empate? En que, por ejemplo, el presidente dice, yo sobre este asunto me voy a inhibir, voten ustedes, y hay un empate. ¿Cómo se resuelve? A nivel junta. Sí. No lo resolvería, no digo que lo resuelva. A nivel junta, generalmente el fiscal supremo tiene doble voto. Eso es lo que le estoy A diciendo. nivel junta. El caso supremo dice, ¿sabe qué en este asunto? Porque es un problema religioso, porque no creo en el aborto, porque no sé qué, no sé cuánto. Dice, en este tema yo voy a esperar que ustedes se resuelvan. Y están empatados. ¿Cómo resolver eso? ¿O no resolver? Quizás no le estoy entendiendo la pregunta. Si yo soy miembro de la Junta, Sí. ¿no es cierto? Nosotros al interior de la Junta se tienen que tomar decisiones, pero siempre la última palabra la tiene el cabeza. El cabeza es el que decide y define por su doble voto. O sea, usted lo apercibiría al presidente y lo obligaría a ir a votar. Si no vota, ya va a saber lo que tenga que hacer. Porque si él dice que por una razón de conciencia no puedo pronunciarnos. Depende también mucho de cuántos somos. En este momento solamente hay 5 fiscales. Somos impares. ¿Ah? Claro, depende mucho, depende de la Por cantidad. eso somos pares, estamos 3-3. ¿Cómo resuelve? Cuando son impares, Conversa, concilia, acuerda, para el futuro, para el pasado. mire, ¿Cuál es su yo no, mecanismo? es una pregunta, yo no integro actualmente la Junta de Fiscales Supremos, no sé si ellos concilian, no sé si conversan, supongo que sí lo hacen,
En su momento, si a mí me tocara, yo creo que el diálogo y la comunicación serían muy importantes. Bueno, pero hasta ahí no hemos resuelto nada, ¿no? Claro, lo importante. Yo lo que pregunto, que tiene experiencia, cuando chocan dos trenes, ¿cómo se resuelve? No le digo por el consejo, que no ha chocado con nadie hasta ahora. Menos con un tren. ¿Cómo lo resolvería? Se lo puede hacer con un problema que lo va a enfrentar seguramente cuando usted sea, si que beneficiar con un resultado, va a enfrentarse como dirime este tipo de contradicciones. La posterga. No, yo no creo que tenga que postergar. Yo creo que uno tiene que tomar el toro por las astas, ¿no? Ya. Hay que decidir. Lo que pasa es que son diferentes situaciones, no sé a qué situación usted se refiere. O sea, ojo que eso si yo fuera, no sé, el escenario sería si yo fuera, tendría que ver con qué tipo de persona estoy en ese momento. Yo no sé. O sea, nunca lo he sido todavía, no he integrado nunca una Junta Fiscal Suprema. Claro. Viviría la experiencia, dice usted. ¿Cuál es el modo en los cuales se renueva la dirección superior máxima de la Fiscalía? ¿Por antigüedad? ¿Por acuerdo entre los 7? Por acuerdo, por votación. Por votación. Por votación. No es que, por ejemplo, hay uno más antiguo y el rol, hay una especie de acuerdo lógico. Mucho tiempo fue así, pero la norma dice que es entre ellos, es entre ellos se eligen. Por lo tanto, Es entre ellos la norma, pero los caballeros de antes, como algunos que estamos aquí presentes, diríamos pues, que hay ciertas reglas de caballerosidad que dicen que hay una antigüedad. Y cuando se quiebre eso, sí, más bien ya hay parece un problema de falta de educación. Bien. Entonces, llegando a la etapa, termino con esto, señor presidente. Usted era primera en el examen escrito, usted era primera en la calificación curricular, en la segunda calificación curricular pasa a segunda. Y nos toca en el porcentaje que le dice la entrevista decidir, porque está muy cerca los tres. ¿Qué nos diría usted para convencernos, en mi caso, de por qué tendría que votar por usted para el cargo que está? porque creo que abona a mi favor 32 años de servicio a la institución sin cuestionamiento alguno, 29 de los cuales he trabajado en el cargo como magistrada. He tenido la oportunidad. ¿Le interrumpo brevísimamente? ¿Cómo dice? Le interrumpo brevísimamente. Con ese argumento usted está facilitándole a alguien que es más antiguo que usted. Así que no la beneficia el argumento. Es que estaba empezando. Ah, está empezando. Discúlpeme. No, le decía que es que tengo que decir qué cosa buena en mi favor y qué haría yo. Creo que tengo mucho por aportar. Tengo mucho por aportar porque no voy a hacer algo. No es que cuando si me eligen recién voy a comenzar, yo estoy ya haciendo algo. Yo tengo proyectos que yo creo, estoy convencida que con el trabajo que vengo realizando adicionalmente a mis funciones, estoy aportando. ¿Qué cosa queremos aportar? Queremos de alguna manera contribuir a la disminución de este alto índice de criminalidad. De alguna manera disminuir para que la gente tenga una mejor opinión del sistema de administración de justicia. Creo que el hecho de querer humanizar el servicio que damos es importante, porque no solamente es el aspecto cognitivo, hay que ver también ese aspecto, como le decía yo, del recurso humano. Yo trabajaría mucho con esa etapa, con esa área. Ese es el objetivo que usted se persigue. Por esas razones está concursando a esta clase. Por lo que me acaba de explicar. Usted me pregunta por qué considero yo que tendría que nombrar, porque considero que estoy capacitada para poder desempeñar el cargo. Ok, gracias, presidente. ¿Alguna otra intervención? Doctora Zoraida Ábalos, acá veo que usted tiene un reconocimiento por desempeño como presidenta de la comisión del programa televisivo Los Fiscales, porque este programa ha obtenido la tercera ubicación
dentro de las mejores experiencias en gestión del Estado en la categoría de inteligencia pública. ¿Desde cuándo es presidente de esta comisión? Hace 2 años. Hace 2 años, en 2010, estoy como presidenta. Había olvidado también decirles eso. Este programa, soy presidenta de la Comisión de Radio y Televisión. También está justamente en esa línea de la prevención. Lo que queremos es evidenciar ante la opinión pública todo lo que hacemos y queremos sobre todo crear cultura, pero cultura de paz. Creemos que la paz no voy a la tienda y la encuentro, la paz se busca, se consigue, la paz se construye. A través de estos programas televisivos estamos, por ejemplo, enseñando a la gente a lo que es el derecho, cuáles son sus derechos en pensiones, cuáles son los derechos que tienen cómo pueden ellos acudir al órgano jurisdiccional, ¿no? Trabajamos mucho con el área de la prevención y queremos crear, cuando digo crear cultura me refiero, por ejemplo, le explicamos a las personas lo importante que es crear cultura con respecto a hacer el testamento. Vemos que en la práctica las personas fallecen, no dejan testamento y crea todo un problema. Crear cultura es ir a decirle, mira, eso se puede hacer. Hay, no solamente el testamento es por escritura pública, hay testamentos oloros, fuera de registro. Cuando vamos y le decimos, mira, la violencia familiar no solamente es violencia cuando te golpean, también te hacen violencia cuando te agreden emocionalmente. Eso también es violencia, se puede denunciar. Vimos que en una de las jornadas que estuvimos, hicimos una dramatización donde el esposo entraba y llegaba ebrio y le pedía a la esposa, ¿no?, que le dé la comida y la golpeaba. Y cuando hicimos, ¿qué opina usted, señor? La señora decía, sí, pues, pero es que él es el que trabaja. O sea, tenemos, por eso le decía, que comenzar a trabajar con nuestra sociedad, hacerle ver cuáles son sus derechos, sí, pero también cuáles son sus obligaciones. En su función como presidente de esta comisión, ¿qué labores de dirección realiza? Nosotros trabajamos en una mesa, todo un grupo, y preparamos los temas. Preparamos los temas que van a salir, las preguntas, buscamos al entrevistado y vemos qué preguntas tenemos que hacer. El contenido, trabajamos el contenido. ¿Cómo se prepara ese contenido? Porque es un programa semanal, ¿no es cierto? Es un programa semanal. ¿Cómo se prepara ese contenido? El producto en el trabajo en mesa, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, que si vamos a trabajar un tema de pensiones, invitamos a uno de nuestros colegas que trabaja en esa área y comenzamos todos a ver qué cosa podríamos sacar en el programa. Amén de que también la primera etapa ya la hace la parte de imagen y saca todo lo que nosotros estamos haciendo al respecto. La doctora, ¿cómo se llama? La que es la conductora del La doctora Rosario López. La doctora Rosario López Wong. ¿Cómo así se le elige a ella para la conducción del programa? Hubo un casting. ¿Dentro de los fiscales? Dentro de los fiscales, y ella ganó. Era la más telegénica, reunía las condiciones. Yo recuerdo que había una etapa donde justamente ella era la única conductora, pero ahora también apareció un periodista con ella. No, también es fiscal. También es fiscal adjunto, pero es locutor y él estaba apoyándonos en el programa radial. Pero ahora está trabajando con ella, sí. Para él también hubo un casting. También hubo un casting, efectivamente. Y en esa labor de casting, esta comisión era asesorada por alguna persona, llámese periodista o publicista. Sí. Esa labor se hizo en el año 2008 cuando estaba la doctora Chaiz, y sí, ella se hizo acompañar de personas que tenían experiencia al respecto. Eso es todo. Eso es todo, señora magistrada. Gracias. ¿Tenemos una pausa para tomar ahí? Sí, está muy cargado. Muchas gracias.